Buenas tardes. Proseguimos con la audiencia de juicio oral, seguido a la doctora Norela Costa, radicado 2011-00-13200, delitos de prevaricato en concurso homogéneo sucesivo con concurso único hecho, e igualmente este último delito en concurso homogéneo y sucesivo. Verificamos la asistencia de las partes en la continuación de la audiencia, como ya se anunció, a la altura de réplica por parte de la defensa a la controversia que le planteó el fiscal. Señor fiscal. Por parte de la Fiscalía, Germán Arias Cortades, con dato ya conocido por la sala. Gracias. Defensa. Gracias. Buenas tardes, señores magistrados. César Augusto Londoño Ayala, me acompaña un abogado de apoyo. Muy buenas tardes, señores magistrados, señores intervenientes en esta audiencia. Álvaro José Barbosa Carrascal, muchas gracias. Gracias, señor agente del Ministerio Público. Sí, muy buenas tardes. Presente Javier Rosero Echeverri. Gracias. Gracias, señor procurador. Señor defensor, entonces se le da el uso de la palabra para que, conforme lo dispone el artículo 443 del Código de Procedimiento Penal, haga la réplica a la controversia que le planteó el fiscal. Gracias, señores magistrados. Presenta la defensa la contrarréplica en los siguientes términos. La Fiscalía afirmó que la Ley 794 de 2003 simplemente hizo alusión a una derogatoria expresa al final de su texto. La contrarréplica de la defensa se va a limitar simplemente a manifestar que basta la lectura del artículo 70 de la misma ley, en la que se dice en su inciso segundo: esta ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y, en especial, las siguientes, dice, que fue las que citó la Fiscalía. Quiere decir que el primer enunciado normativo es claro y consonante con el artículo 71, como lo dijo Norela Costa Tenorio, del Código Civil, que habla de derogatoria expresa y de derogatoria tácita. Y allí en ese artículo 70 de la Ley 794/2003, ciertamente en el renglón jurídico leído, completamente leído, aparece tanto la derogatoria tácita, aquí en primer lugar, que es jurídicamente admisible, como la derogatoria expresa. Eso fue lo que explicó Norela Costa Tenorio para ese propósito. Afirma también la Fiscalía en su réplica lo siguiente, señores magistrados: que me iba a dar respuesta acerca de la antijuridicidad material que la defensa preguntó en su alegato de conclusión para efectos de recibir una respuesta. En el evento, como la defensa lo planteó, en que se partiera de la hipótesis en que los prevaricatos fueran típicos, es decir, satisfaciera los requisitos de la tipicidad objetiva y subjetiva. Entonces le pregunta a la defensa, a la Fiscalía, que seguramente la antijuridicidad formal, ya establecida la tipicidad, pues seguramente y ya viene con algún indicio de la relación entre tipicidad y antijuridicidad formal, pero le preguntó la defensa cuál sería la antijuridicidad material. Responde la Fiscalía que la antijuridicidad, en los términos del artículo 11 del Código Penal, se refleja con relación al bien jurídicamente tutelado, que es la administración de justicia, la administración pública, por los delitos por los cuales acusó, se encuentran ubicados allí, protegiendo ese bien jurídicamente tutelado. Punto. Esa es la respuesta que da. Pues esa es la antijuridicidad formal. No me respondió por qué razón, a pesar que los prevaricatos, o mejor, la tipicidad objetiva, y suponiendo la tipicidad subjetiva de los prevaricatos, se
hubiesen probado por la Fiscalía, pues cuál era la antijuridicidad real, la antijuridicidad surgida de los eventos fácticos, que por supuesto tiene que probarse. Y ha debido plantear la Fiscalía que la antijuridicidad material, es decir, la afectación no solamente formal, sino real al bien jurídicamente tutelado, quedó demostrada a partir de dos de las pericias, que son las de Luz Janet Ramírez Bedoya y la de Guido Alejandro Chávez Maldonado. Así me lo contesta. Bien, esa antijuridicidad material, que además tiene aquí una relación con la tipicidad subjetiva, se debe apreciar por la defensa en los siguientes términos, es decir, la respuesta es incompleta de la Fiscalía y la responde la defensa del siguiente modo, por supuesto en favor de la teoría del caso de la defensa. Entonces se tiene que dentro del procedimiento civil desde el ámbito de la antijuridicidad material, cabe preguntar si la entidad de los prevaricatos plasmados en la totalidad de las decisiones que se observan en ese tablero y que explicó Norela, manifiestamente contrarias a la ley, ignoraron la labor de las partes dentro del debido proceso de expropiación. La respuesta es que no. Entonces eso va disminuyendo el impacto en la categoría de la antijuridicidad, aunque se partiera de la hipótesis que la conducta fuese típica. Segundo elemento para contrariar esa teoría de la Fiscalía que no fue respondida a satisfacción. 2. El nombramiento fue incluso la pregunta más concreta de dos peritos en que, corrijo, el hecho que Norela Costa Tenorio no hubiese nombrado dos peritos del IGAC, o mejor, uno del IGAC y otro perito, ¿qué incidencia tuvo dentro de la verdad real y material del contenido de las decisiones de los 20 autos acusados y agrupados en 6 prevaricatos? Tiene que tener alguna dañosidad real, veraz, palpable. Esto no es un delito de resultado, por supuesto, pero aquí se fija cómo potencialmente, porque es un delito de peligro concreto, no abstracto, cómo se fijó el riesgo, cómo se fijó esa potencial dañosidad con todas esas 20 decisiones frente a lo que realmente pasó en el proceso. Entonces dice la Fiscalía, fue porque se fundamentó en pericias ilícitas y se reprodujeron las pericias ilícitas en el contenido de los autos. Bueno, la defensa hará alusión ahora que eso no es cierto, que las pericias son incólumes, que las pericias se ajustan a los parámetros legales, y voy a darle la lectura exacta, que son unos pocos renglones, a lo que los peritos del proceso de expropiación hicieron, que fue lo que sustentó las decisiones de Norela, y que aunque hubiesen aparecido los equívocos que la Fiscalía plantea, no demostró que la materialidad de lo que efectuó fuera manifiestamente contrario al sistema jurídico de expropiación. No lo hizo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hubiese habido una ausencia o falta de motivación solo en las dos providencias que fueron objeto de la tutela presentada por la Procuraduría contra dos decisiones de Norela, sencillamente, señores magistrados, esa falta de motivación no concluye per se que eso constituya ni siquiera un delito. Puede que haya sido un acto contrario a derecho, pero una cosa es decir que es contrario a la totalidad del sistema jurídico, y otra muy distinta es decir que hubo una vulneración al debido proceso, pero que esa vulneración se traduzca automáticamente a una conducta antijurídica de carácter penal, que es lo que ha querido demostrar desde el punto de vista de la tipicidad y la antijuridad la Fiscalía. Da el salto inferencial diciendo,
La Corte Suprema declaró una vía de hecho en la sentencia de enero 12 de 2010. Sí, claro, ahí dice, Norela mismo lo leyó, una vía de hecho. Pero de esa vía de hecho no se puede saltar a la cita que hace el fiscal, que entre otras razones una vía de hecho se hace de manera dolosa, deliberada, intencional. No, también hay vías de hecho, esa es una cita aislada, jurisprudencial, por negligencia, por ignorancia, por desconocimiento del derecho aplicable. Entonces, ese argumento no satisface la respuesta que la defensa esperaba. Ahora, Norela nombró varios peritos, dijo la defensa. El hecho que no haya nombrado uno del IGAC, suponiendo que el IGAC se lo hubiera puesto a disposición, y pasando incluso por alto, Norela, que el IGAC le ofrecía un perito de esa institución, la pregunta es la siguiente: ¿tendría que haber demostrado la Fiscalía que la antijuridicidad material fue tan grave para el bien jurídico que las pericias que se presentaron de los peritos del proceso de expropiación eran tan ineptas, falsas, flagrantemente ilícitas, que un perito del IGAC hubiera dado un resultado pericial completamente diferente? Y eso no lo demostró la Fiscalía. Es más, desvirtúa la defensa incluso en sede de tipicidad objetiva, y aquí también, si fuese típica el comportamiento en sede de antijuridicidad material, señores magistrados. Norela ofició en 2 ocasiones al IGAC, en una primera oportunidad precisamente a propósito de la época de las tutelas, año 2000, no, fue antes, año 2008. Posteriormente lo hizo en el año 2010. En la primera ocasión le respondió exactamente lo mismo el IGAC a Norela. 1, que no tenía personal de planta. 2, que desde el año, me parece, si mal no recuerdo, 1981, no tenía una asignación presupuestal para ese nombramiento de peritos de planta. 3, que ellos, IGAC, contrataba con particulares. 4, pero que sin embargo los avalúos efectuados por esos particulares, y lo dijo la misma Fiscalía, no los avalaba el IGAC. Entonces, Norela no está obligada a lo imposible, que fue lo que dijo la defensa kantianamente, que en el principio deber es poder significa que si la acción se puede ejecutar dentro de las posibilidades fáctico-jurídicas, se deben ¿qué? Ejecutar. Pero aquí el mismo IGAC le responde que no había disponibilidad, pero no había posibilidad de nombrar un perito de planta del propio IGAC para que confeccionara la pericia. Entonces, ¿cómo va a pedir la Fiscalía y el INCO, la ANI hoy, que ya tenía que nombrar un perito del IGAC si el mismo IGAC le decía, no lo tengo? Y dice la Fiscalía, es que le envió hasta el formulario. Bueno, ¿y qué ganaba con diligenciar el formulario si no habían peritos de planta y no avalaba peritos particulares? Punto. No hay antijuridicidad material ahí, aunque fuera típica la conducta, y esta misma argumentación se puede trasladar, y así lo hice, analizando la tipicidad objetiva del delito, y por supuesto corre esa argumentación la misma suerte de fundamentar la tipicidad subjetiva por el dolo, lo desvirtúa, porque no fue caprichosa la decisión de decir, no nombro un perito del IGAC porque sencillamente no quiero. Así la ley se lo hubiese exigido, como dice la Fiscalía. Bueno, pues si no hay, ¿qué puede hacer, señor magistrado? Nada. Ahí el hecho atribuible es al IGAC, no a Norela. También la antijuridicidad material, y voy a hacer alusión allí a un argumento que presentó la Fiscalía
en la mitad de su reflexión, de su réplica, hizo alusión a la sentencia, una sentencia en sede de revisión, que por supuesto iba dirigida a respaldar una tesis del Ministerio Público, que era la T-582 de 2012, y quiero que tengan en cuenta estos señores magistrados a propósito de eso, de lo que dijo la Fiscalía. Miren lo que esa tutela dice, ya que el fiscal la mencionó, y la voy a aprovechar, y quiero que se me ubiquen en la tipicidad subjetiva, en el componente volitivo y la acción final, y por supuesto correlativamente en la antijuridicidad material. Miren los hechos, señores magistrados, para el año 2010 de esa tutela. Juzga o revisa la Corte Constitucional un proceso de expropiación ocurrido en el año 2010. 2. Un juez en Cúcuta expropia un inmueble, o mejor, dicta sentencia para expropiar un inmueble. Y ahí en los hechos narra la Corte Constitucional que ese juez nombró un perito. Apeló, que el caso es bastante simpático aquí, apeló el INCO en ese momento, la decisión. Y el juez no apeló, repuso, y el juez nombra otro perito en un proceso de expropiación para carreteables, como en el caso que conoció Norela. Entonces van 2 peritos. Finalmente ese juzgado de Cúcuta, de Los Patios, más exactamente norte de Santander, lo que hace es elegir una de esas 2 pericias y listo. Ahí el INCO apela y va al Tribunal Sala Civil Familia de Cúcuta. Y el tribunal avala todo el procedimiento. Estamos hablando de hechos del año 2010, de una práctica de un juez que hizo lo mismo que Norela y de un tribunal que hizo lo mismo que Norela, que a su vez reitera lo que un tribunal, el Tribunal de Buga, hizo en el caso de Norela cuando controló el cumplimiento de las acciones de tutela y no dio apertura al incidente. Punto. El caso va a la Corte Constitucional y la Corte, señores magistrados, cuando uno lee cuidadosamente, demuestra lo complicado que es la aplicación de las normas en este punto. Dice la Corte, no tiene razón ni el Tribunal de Cúcuta y tampoco el juez, pero la Corte hace esa aseveración en el año 2012 y cita 2 precedentes anteriores del año 2011 y me puse a rastrear si habían precedentes anteriores y no los hallé. Entonces, allí no podría aplicarse retrospectivamente la interpretación, no retroactivamente, retrospectivamente, esta interpretación que da la Corte para el año 2012 en una decisión que se tomó, o en varias, por parte de Norela Costa Tenorio entre el año 2006 y mayo de 2010, sobre todo en el trámite de pericias. Y quiero que se detengan aquí, señores magistrados, porque esto va desvirtuando el dolo y la antijuridicidad material. Porque mire que un juez en otra parte del país hizo lo mismo, nombrar un perito. Y eso justifica que lo que hizo Norela fue razonable. Nombró el perito. Y la Corte le dice a ese tribunal de Cúcuta y a ese juzgado de Los Patios, hombre, es que aquí hay que nombrar, son 2. Y dice la Corte en esta decisión, dice, la ley 794 de 2003 aquí no se aplica, porque se aplican las normas especiales, dice, del 456. Tenemos un problema resuelto en el 2012 y antes con ese mismo criterio en el 2011. Pero miren, señores magistrados, ¿por qué no acepta la Corte la aplicación de la ley 794 de 2003 como Norela finalmente lo dijo y terminó haciéndolo? Y miren lo que dice la Corte, y quiero que tengan esto en cuenta. Norela aplicó el criterio de jerarquía
evaluando normas. El acuerdo es un acuerdo, el decreto 1420 que dice que podrá nombrar perito del IGAC, pues es superior en jerarquía, la ley 388 y el Código de Procedimiento Civil están a la par, y comienza ella a darle juego a ese criterio de jerarquía, pero además al criterio que norma posterior deroga la anterior, así lo planteó ella. Entonces cuestiona la fiscalía que la doctora hizo uso del criterio de jerarquía, y por cierto de Kelsen, que pues es un error. Kelsen copia la pirámide kelseniana de un filósofo del derecho alemán llamado Adolf Marx, que era perteneciente a la escuela de la jurisprudencia de conceptos de finales de los últimos 30 años del siglo XIX. Kelsen lo que hace es invertirla, no es más. Pero bueno, eso es un dato simplemente para ambientar un poco el tema de la pirámide kelseniana. Eso hace Norela, criterio de jerarquía y criterio de cronología, se llama eso, ¿verdad? ¿Y qué hace la Corte en el 2012? Aplica la interpretación sistemática, señores magistrados. Norela dijo aquí, al igual que la Corte en la tutela de 12 de enero de 2012 y el Tribunal Sala de Civil Familia de Buga, donde nos dimos cuenta que había unas especificidades de normas aplicables a procesos de expropiación por construcciones de obra pública en referencia a redes de electricidad, de acueducto, y otras muy diferentes eran las normas aplicables a la construcción de vías públicas. Y la Corte Constitucional coge todo eso, ¿no es cierto?, las leyes que parten de la regulación de nombramiento de peritos para todos esos escenarios de construcción de obras, y dice, voy a hacer una interpretación sistemática, y revuelve todo eso y concluye que históricamente, mezclando todo eso, empezando desde el decreto que nombró el representante del Ministerio Público 2265 del 69, que Norela dio explicación por qué razón no estaba vigente ese decreto, y la misma Corte dice, esto es un referente histórico, y empieza por acá. Y dice luego la ley 56 del 81, que nada tiene que ver con el tema, porque estos son de obras públicas relacionadas con acueducto y electricidad. Dice que el artículo 25 del inciso segundo del acuerdo 1518 habla de la ley 388 del 97, artículo 62, número 6, es decir, a través de su interpretación sistemática sienta una regla de derecho que dice históricamente en todas las obras, no importando su naturaleza, fíjese, aunque las leyes distinguen cada uno de los procedimientos de expropiación con especificidades y exigencias diferentes en materia de peritos, y ella ¿qué hace? Aglutina todo y genera la siguiente regla de derecho en el 2012, bueno, con base en el 2011 y 2012, y dice, todo proceso de expropiación se adelanta por las reglas del artículo 456, y el nombramiento de peritos será dual como mínimo, para que realicen conjuntamente una pericia, y uno de esos peritos tiene que ser necesariamente del IGAC. Con seguridad que si este parámetro, que fíjese que resultó en el debate ya lo último, lo cual indica que la Corte ha hecho pronunciamientos a este respecto, pero que incluso por muy estudioso y acucioso que uno sea, puede ignorarlos. Entonces, quiero detenerme en este punto para finalizar este aparte. Norela aplicó en los dos criterios aducidos y la Corte un criterio sistemático, válidos los dos, señores magistrados. El hecho que la Corte Constitucional revuelva todo en una sola camisa de fuerza hará que los magistrados prevariquen porque interpretaron sistemáticamente las normas. No, señores magistrados. Prevaricó Norela cuando dijo que aplicó esos criterios de tránsito legislativo y además con el criterio de jerarquía, normas superiores que prevalecen sobre inferiores y demás, prevaricó. Eso es de la usanza de la aplicación y la dinámica del derecho. Y esta tutela, fíjese, que me alarmó cuando el Ministerio Público la planteó, lo que hizo fue favorecer
mi teoría. Y ahí se desvirtúa la acción final dolosa dirigida a manipular el nombramiento de peritos para obtener pericias ilícitas y legitimar que Norela se beneficiara con una cuantiosa suma de dinero que iba a legitimar con la apariencia de legalidad a través de los autos que emitió el juzgado segundo. Se desvirtúa completamente. Y partiendo de lo que hicieron ese juez de Cúcuta y el tribunal de Cúcuta. También hay que tener en cuenta, señores magistrados, y lo explico así desde la tipicidad subjetiva a la defensa, pero antijuridicidad material, miren las respuestas para que las contrasten, señores magistrados. Lamentablemente en el medio siempre se aplica la antijuridicidad confundiéndola con la antijuridicidad formal y queda satisfecha la categoría y no es así. Por eso las distingue la teoría del delito. Dice, y aquí quiero que entiendan los señores magistrados lo siguiente y el Estado: se perdió la credibilidad, la transparencia, la honestidad, la corrección, la confianza legítima que debe tener la sociedad frente a la administración pública, y aquí un juzgado de Buga, cuando el proceso se sometió a discusión y ni siquiera los contendientes y particularmente el delinco se alarmó por muchos de los factores que dice la Fiscalía, entre esos que no nombró 2 peritos o mejor un perito del IGAC. Eso se discutió a lo último, señores magistrados. Al principio, ¿qué significa eso? Ese silencio de esas personas, ¿qué significa? En derecho civil se aplica el adagio el que calla otorga, en penal no, pero en materia civil sí. Y esa oposición vino a hacerla luego Henry Norberto Sanabria Santos, pero no la supo plantear, señores magistrados, ya lo último, e hizo parte de la acusación que presentó la Fiscalía. Miren que él plantea algo interesante que hace parte de la antijuridicidad material, y es un ingrediente de ese elemento del artículo 11 del Código Penal que habla que la conducta debe ser sin justa causa. Aparte de la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva, dice la antijuridicidad, dice que se ponga en peligro el bien jurídicamente tutelado, estamos hablando de un delito de peligro, dice sin justa causa ponga en peligro ese bien jurídico. Bueno, ya demostramos que hubo una justificación por no nombrar un perito del IGAC, no lo había disponible. Que si lo hubiese habido, la Fiscalía no demostró, y vamos a verlo más adelante, la ilicitud sustantiva, de contenido, de matriz de los análisis periciales del parador de Buga. Entonces, aquí no hubo conducta contraria a derecho. Miremos, señores magistrados, un punto que llamó la atención de la defensa a propósito todavía de esa respuesta que esperó con suficiencia la defensa. Dice que uno de los testigos que trajo la Fiscalía, Esperanza Lemos Vargas, que es secretaria del Juzgado Segundo Civil del Circuito, del que es titular Norela Costa Tenorio, dice que vino a aplaudir la actuación de Norela, que como es la secretaria, ¿cómo va ella a contrariar a la jefe? No, señores magistrados, eso es un juicio de valor especulativo. Aquí 2 veces declaró Esperanza, una para sustentar la teoría de cargo de la Fiscalía y otra para contribuir a la fundamentación de la teoría del caso de la defensa. Y yo no escuché, o al menos no se arrojó en el comportamiento, en la actitud, en el lenguaje, en las respuestas de Esperanza,
que realmente se visualizara que su testimonio era tendencioso a proteger los intereses de Norela Costa Tenorio. Se le tomó el juramento, juró decir la verdad y no hay ni siquiera una evidencia circunstancial o indiciaria que haga probable al menos en un mínimo, que me permita construir un indicio leve y contingente al menos, que es lo mínimo que debe hacerse, que esa secretaria vino a aplaudir el trabajo de Norela. No, eso no es cierto. Y que porque es la superior jerárquica, entonces parte de una presunción la fiscalía. Eso es una presunción y dice que como es la subordinada, entonces no va a desautorizar la jefe. Bueno, pero eso no se probó, eso es una presunción. Ni legal ni de derecho, es una presunción del fiscal. Entonces, no es correcto esa apreciación. Dice también, frente a esa respuesta que ofreció la Fiscalía a la antijuricidad material, dice, es que la discrecionalidad judicial de las sentencias que cita la defensa, que por cierto la citó el fiscal en la acusación, las del pasado, las que incluso Norela tuvo en cuenta para motivar esos autos, dice que la discrecionalidad no incluye todo lo que a un juez se le ocurra. Eso no se le ocurrió a Norela, simplemente dio parámetros de qué es el artículo 456 y aquí diferenció entre valor comercial del inmueble y la indemnización. Y dentro del rubro de indemnización puede, señores magistrados, incluirse, aunque eso resulte bastante insólito, si así pudiera llamársele, que solo hay un caso en el país donde se tasan intangibles y un segundo caso donde se tasan intangibles en otro caso que Norela manifiesta, que se llama de María Mulata, y dice que en ninguna parte de Colombia, una vez más insiste la Fiscalía en eso, aparece que se hayan tasado intangibles. Una vez más hace un salto inferencial. Eso en lógica se denomina falacia por salto a una generalización. ¿Cuál es la generalización? Que ningún juzgado en Colombia ha tasado intangibles. Entonces radica la excepción en la ciudad de Buga con el juzgado segundo, pero resulta que la generalización no quedó demostrada. ¿Quién dice que no haya otro proceso en los cuales se hayan tasado intangibles? Y Norela, incluso en la decisión, en uno de los autos manifiesta que el IDU, con ocasión de una de las sentencias de constitucionalidad, creo que es C-473, el IDU hace alusión de que es preocupante que se estén haciendo mal los avalúos, sobre todo en inmuebles con establecimientos de comercio, con negocios, porque luego de expropiado y paga la indemnización por el inmueble, eso lo dice Norela y citó la fecha y el número del concepto, y citó además el número de la resolución del INCO, donde se expresan qué factores socioeconómicos deben tenerse en cuenta, que van más allá del predio más las construcciones. Eso sí quedó individualizado, quedó identificado los dos datos normativos. Entonces, no es que se le ocurra a ella arbitrariamente frente a esa situación. Dice también la Fiscalía a este propósito que la defensa se equivoca porque manifestó que la entrega anticipada del inmueble del Parador de Buga no se hizo porque hay un límite procesal, y es que se debe pedir la entrega anticipada del inmueble con la presentación de la demanda previa consignación de la mitad del valor del avalúo efectuado en la etapa de enajenación voluntaria. Bueno, eso no lo hizo el INCO y le reprocha que le diera Norela 8 días más al INCO para que presentara la respectiva consignación y efectuar la respectiva entrega anticipada del inmueble, que incumplió nuevamente el INCO.
Y dice que de dónde sacó ese término Norela. Norela aquí explicó que ese término lo sacó para dar una oportunidad y una garantía al INCO para que consignara y mirara a ver si era posible o no la entrega anticipada del bien. Pero basta mirar los memoriales, aquí Norela los explicó en el proceso civil para darse cuenta de qué fue lo que pasó. Y dice la Fiscalía, el INCO sí consignó, claro, mucho después. Es más, esa consignación no fue reconocida intraproceso. Y dijo Norela, señores magistrados, esa consignación terminó haciéndose con un número de matrícula inmobiliaria que no correspondía al parador de Buga, dijo. Entonces, ¿cómo iba a legitimar eso? Y le reprocha al fiscal, es que Norela no quiso y no se pronunció sobre la entrega del inmueble que se hiciera por parte de la familia Grajales a representantes jurídicos del INCO para diciembre del año 2010. Pues que no podía hacerse porque eso era un trámite por fuera del proceso. ¿Cómo iba a reconocer, y lo dijo aquí, que se salía de la órbita de funcionalidad del juzgado legitimar esa entrega? Además, sin haberse efectuado la mitad de la consignación porque la consignación se hizo erróneamente. Y sumó a ello que aquellos abogados que recibieron el parador en diciembre de 2010 no tenían personería dentro del proceso civil de expropiación. Entonces, señores magistrados, se pregunta la defensa de quién es la ineptitud. Mire que yo no estoy diciendo aquí ni siquiera comportamientos dolosos del INCO, y todo eso quieren que a Norela lo asuma a través de conductas dolosas y antijurídicas desde el punto de vista penal, cuando la realidad demuestra es lo contrario, porque hay que mirar si la conducta de Norela es dolosa y qué la hace más o menos probable o nula. Y aquí la defensa probó a través de lo que se acabó de decir con relación a la justificación que dijo Norela Costa con relación a ese evento de la entrega anticipada y demás, que realmente fue una falla del INCO. O sea, que no fue caprichosa ni arbitraria esa situación relacionada con la entrega de ese bien. Insiste en las tutelas el fiscal y dice, la Corte revisó todo el asunto. Señores magistrados, miren esa afirmación probatoria. Y cuando habla de la Corte está hablando de la decisión de enero 12 de 2010, que fue la que invalidó el dictamen de Jorge Enrique Posada Salazar. Dice la Fiscalía, la Corte no revisó todo el asunto. La Corte revisó todo el asunto, toda la etapa procesal. No, eso no es cierto, señores magistrados, porque si la Corte hubiese hecho eso, se había pronunciado desde haber dictado la sentencia en marzo de 2006, nombrando el primer perito, y hubiese tomado luego el auto que nombró al segundo, que era César Loda Abadía Saavedra, y luego el tercero, que era Jorge Enrique Posada Salazar. Y eso no fue lo que hizo la Corte Suprema. Basta leer, y aquí termino con este punto, la sentencia de la Corte y hacia atrás del tribunal y hacia atrás el escrito de tutela presentado por el procurador para mirar la contextualización y la fijación de los límites fácticos y jurídicos del amparo reclamado por el Ministerio Público en ese caso y del amparo que fue otorgado y concedido por la Corte Suprema de Justicia en ese caso. Ahí está clara la delimitación, y Norela frente a ese punto no hizo ninguna lectura reforzada ni razonable. Y ahora dice la Fiscalía que ella pidió aclaración a través de un oficio a la Corte Suprema, que frente a lo que quiso decir en el resuelve y en la parte emotiva, claro que se pueden pedir aclaraciones, señores magistrados, a las sentencias. Eso no es usual, pero se pueden solicitar, y más en un procedimiento informal como es el de un amparo constitucional por vía de la acción de tutela. Bien,
Esa es una respuesta sucinta de lo que significa probar una antijuridicidad material. Señores magistrados, dice para reprochar la declaración de Norela la Fiscalía, es que Norela declaró y no iba a venir a autoincriminarse. No, pues eso tiene sentido. Y dice, correlativamente, que vino a defenderse, pues obvio. ¿Qué quería que hiciera la defensa? Que viniera a aceptar aquí cargos y a reconocer que los hechos efectivamente fueron como lo dice el Estado. No. Pero da a entender aquí la Fiscalía con esa afirmación que per se el hecho de presentarse a declarar en favor de su caso contra la acusación de la Fiscalía hace que no sea creíble su declaración. Eso es lo que deriva la defensa de una afirmación como la que hace la Fiscalía. Le contesta la defensa, no es así. ¿Cuándo no se le cree a un testigo acusado? Entonces tendría que la Fiscalía haber demostrado en su contrainterrogatorio lo siguiente, o a través de prueba de refutación o de impugnación de credibilidad del testigo. Es decir, la norma procesal da todos los medios a las partes para poder probar las afirmaciones que haga un testigo acusado, y sobre todo ese testigo acusado que por supuesto tiene unas calidades y connotaciones especiales. Pero examinemos esto, señores magistrados, para que lo tengan en cuenta en la valoración en sana crítica que tiene que realizar la Sala Penal. 1. ¿Qué inconsistencias notó la Fiscalía y derivó de los autos en contraste con lo que dijo la testigo aquí? Ninguna. 2. Norela Costa, en sus afirmaciones y negaciones probatorias, hizo entrever o concretó en sus respuestas manipulaciones en su declaración, manipuló contenidos de los autos, manipuló la interpretación del contenido de los autos de las pericias. 3. Dio respuestas poco convincentes, señores magistrados. 4. En ese testimonio probó la Fiscalía, para no creerle a Norela, que realizó justificaciones insólitas en la valoración de hechos, derecho y pruebas. Insólitas. Y esa palabra no es la más afortunada porque es del sistema adversarial, pero en Colombia lamentablemente ha hecho tránsito. La coartada de la defensa, suponiendo que así fuese, quedó floja. Fue evidentemente absurda, fue evidentemente débil. Si hubiésemos tenido eso, no me gusta esa palabra, aquí la defensa fue transparente, objetiva con lo que se hizo y punto. Pero si así fuese, la coartada no fue desvirtuada por la Fiscalía. Por esa razón hay que darle plena credibilidad al testimonio de Norela Costa Tenorio. Señores magistrados, habló la Fiscalía que la defensa hizo alusión a la tipicidad constitucional y a la tipicidad legal. ¿En qué sentido? Que la defensa dijo que hay un margen amplio de discrecionalidad para entender los factores de indemnización. La Fiscalía dice, no, eso no es cierto, que no hay márgenes amplios para eso, que el principio de legalidad estricta, él la reclama, y eso lo da a entender de esa manera, y lo interpreto así, tiene que tener una norma expresa que legitime a un juzgado en Colombia para que en un establecimiento de comercio que funciona en un inmueble que el Estado va a expropiar, justifique o permita a un juez que se tasen intangibles. Bueno, basta leer el decreto 1420 de 1998 con 2 o 3 normas. Artículo 21, lo leyó Norela y lo explicó.
dice, señores magistrados, los siguientes parámetros se tendrán en cuenta al momento de la determinación del valor comercial incluso del inmueble. Y dice en el numeral 2 de ese artículo 21, la destinación económica del inmueble. Y le voy a decir algo a la sala, aquí no dice qué incluye la destinación económica del inmueble. Simplemente dice eso así. ¿Qué significa eso? Pues un margen de maniobrabilidad en términos de indemnización que será determinada pericialmente y sometida a la consideración del juzgado. Y mire, señores magistrados, el tan mencionado artículo 21, numeral 6 de ese mismo decreto, y dice, para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva, dice, independientemente del avalúo del inmueble, dice, se compensarán las rentas que se dejaran de percibir hasta por un periodo de 6 meses. Rentas, viene esa expresión contable, que por cierto vamos a demostrarlo más adelante, no entendió una perito forense de la contabilidad de la División Contable de la Fiscalía General de la Nación. Y más del margen de maniobrabilidad y de discrecionalidad, artículo 22 de ese mismo decreto. Y quiero decir, esto lo aplicaron las pericias presentadas en el proceso de expropiación del parador. Dice el artículo 22, señores magistrados, para la determinación del valor comercial de los inmuebles se deberá tener en cuenta por lo menos las siguientes características. Ese por lo menos, la defensa hizo énfasis y Norela explicó qué significaba. Le pregunté si eso era un listado exhaustivo, taxativo, de principio de legalidad estricta, si se quiere, en los términos de la Fiscalía, y contestó, no, son unos mínimos requisitos que se debe tener en cuenta con el propósito de determinar el avalúo. Y dice, para el terreno, señores magistrados, pónganle cuidado, dice, la estratificación socioeconómica del inmueble. Eso lo tuvieron en cuenta los peritos. Y luego dice, B, para las construcciones, dice, la funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido. Taxativamente aquí no dice absolutamente nada más. Y esto es una carta abierta y es consonante con lo que la Corte Constitucional ha venido estableciendo desde el punto de vista de lo que significa una indemnización, que por cierto en la tutela a la que se hizo mención por parte del Ministerio Público y de la Fiscalía manifiesta que la indemnización es reparatoria, compensatoria y plena, dice. Y ahí, al igual que las demás sentencias que conforman el imperio de la ley, en términos de la Corte Constitucional, no me excluye ni me incluye rubro, señores magistrados, sino que la Corte Constitucional, siendo consecuente, manifiesta que eso hará parte de las necesidades de justicia en la indemnización de cada caso concreto, y eso lo determinará con un margen de maniobrabilidad o discrecionalidad el juzgador en el caso concreto. Entonces, eso por ese lado, para responder ese punto. Señores magistrados, ha dicho el Estado también que Norela no motivó las decisiones. Entonces viene la pregunta, está bien,
Vamos a partir de que hubo una ausencia absoluta de motivación en las dos decisiones, tenemos que referirnos a ella, que la Corte reprocha por constitutivas de vía de hecho. Y aquí quiero que se ubiquen en la tipicidad subjetiva, señores magistrados, e incluso en la tipicidad objetiva, pero más en la acción final, en el proceso volitivo y el conocimiento de Norela frente a lo que estaba haciendo. Invito, a propósito de la tutela T582 del 2012 que mencionó el fiscal, apoyado con el Ministerio Público, para que los señores magistrados vean cómo el juez de los Patios Norte de Santander y el Tribunal de Cúcuta motivaron las pericias acogidas. Y la Corte, cuando examinan esta tutela, esa decisión del juez único de los Patios y del tribunal, se refiere en ese caso a que se han debido nombrar dos peritos y no es más. Y la motivación no difiere de la que hizo en esas decisiones que constituyeron vía de hecho según la Corte Suprema de Justicia Norela. Ahora, una vez más recabo aquí en este punto, el hecho que no hubiese motivado Norela, como lo reclama la Fiscalía, el INCO, como lo reclamó incluso la Corte Suprema, y eso está bien, es si lo hizo dolosamente o no. Señores magistrados, puede ser uno el profesional de más alto nivel y de la más admirable intelección jurídica, pero uno falla también. Entonces hay que preguntarse si esa vía de hecho es dolosa o se hizo de manera negligente. Norela aquí explicó cómo valorar una pericia tan técnica. Imagínense, señores magistrados, a un juez e incluso a ustedes que van a juzgar este caso. Entonces cojo las pericias y voy a ponerme a hacer cuentas de progresiones aritméticas y geométricas y de fórmulas y cuentas contables que aparecen en las pericias. Yo traté de hacer el ejercicio y no fui capaz. Esto lo entendí fue por mis peritos, o si no, sería tan ignorante como cualquier otro cristiano profesional o no. Entonces, yo no me imagino aquí a la sala diciendo, bueno, vamos a ver si la Fiscalía efectivamente a través de su perito confirmó los datos o no, o el defensor tiene razón. Entonces, venga, señores magistrados, hagamos una sala y pongámonos a calcular, miremos las tablas contables, qué se puede probar o qué no, cuáles son las fórmulas de geometría contable y aritmética contable, sumemos, restemos, hagamos las operaciones, luego los cálculos actuariales y demás. No, señores magistrados, Norela no es contadora. Y esas pericias se le presentan bajo la gravedad del juramento. ¿Cómo? Dígame cómo, y yo hice la operación, venga a ver si yo fuera Norela, ¿cómo motivo? Me quedó grande. Entonces, ¿qué querían? Como lo dijo ella, que repitiera, lo dijo en el testimonio, lo que dicen las pericias, y querían ver un auto extenso, pues listo, que se haga de esa manera. Basta comparar esa motivación que hizo con la decisión del juzgado de los Patios y verá, señores magistrados, es que no es fácil una motivación, y podrá decir el Código de Procedimiento Civil en el artículo 233 y 178, que habla sobre la valoración y demás, para que le exija al juez la precisión de sus respuestas. ¿Qué hizo ella en su control? Por supuesto, si las reglas de derecho, que es lo que conoce, fueron aplicadas. Y ella dijo, vi que los métodos fueron aplicados. Y es cierto, en las pericias aparecen. Y se cita según el caso, hasta antes de septiembre de 2008, la resolución 762 de 1998 que regulaba los métodos para los avalúos. Y luego a partir de septiembre de 2008 con la resolución 620 aparecen la segunda que hizo Jorge Enrique Posada Salazar y José Andrés Mejía López. Eso sí lo hice yo. Y aquí ella dijo
que se sometió a esos criterios y efectivamente daba el resultado. Entonces, si se le exige a la sala, por ejemplo aquí, o a Norela, que se ponga a revisar las pericias y que mire si efectivamente de manera contable son consistentes y demás, pues entonces que sea juez contadora, que sea una juez experta en estadística, que sea una juez experta en muchas materias ajenas a lo que sabemos nosotros, derecho, para que haga entonces un estupendo trabajo de motivación. Eso es pedirle más allá a un juzgador de lo que buenamente puede. Bien. Hizo alusión la Fiscalía a los 6 meses y ha sido muy insistente en eso. Norela no se puso brava porque aplicaron los 6 meses para efectos de cuantificar una indemnización con relación al parador de Buga. Lo que planteó es que no se aplicaba el artículo y dijo, pero para evitar que la indemnización fuera más voluminosa, más cuantitativa, lo que hizo fue aceptar ese criterio. Pues señores magistrados, háganme el favor que la investiguen por eso, porque no ha debido aceptar ese criterio. Tanto así que en la sentencia de 2015 que citó ayer la defensa es claro, ese problema se resolvió. No existía, porque la norma del artículo 37 de la ley novena del 89 no era aplicable para casos como el de parador de Buga, donde no se limitaban esos 6 meses, sino para otro contexto de expropiación, aún por obra pública. Pero dice taxativamente la norma una cosa completamente diferente. Dice, bueno, acepté eso, punto, para que la indemnización no fuera, ¿qué?, más cuantiosa. Y dice también la Fiscalía, y siente preocupación por los intangibles porque no tienen soporte, señores magistrados. No es cierto, sí los tienen. Y los tienen con base en la resolución 620 de 2008 y la 762 del 98. Y dice la Fiscalía que demostró más allá de toda duda razonable que no habían soportes, señores magistrados, que no habían soportes en las pericias. Y vamos a mirar lo que dice la norma, que es en este caso la que citó la perito Luz Janet Ramírez Bedoya. Y rápidamente, señores magistrados, dice la Fiscalía con base en la contadora forense Luz Janet que los números se aplicaron mal para la cuantificación de la indemnización y de los intangibles. Eso es lo que dice la experta. Y en el folio 9 de los 22 folios de la pericia que explicó, incluso proyectándola a los magistrados, comete un error que acaba con la totalidad de la inteligencia del dictamen. Señores magistrados, dice que ella aplica la resolución 620 de 2008 del IGAC y dice, ¿cuáles artículos? Dice artículo 16 y artículo 17. Bueno, y cita el artículo 17, señores magistrados, de esa resolución 620 de 2008 así. Dice 17, comillas, el método de capitalización de ingresos, puntos suspensivos, deberá referirse a los ingresos netos del cálculo de flujo de caja traídos al valor presente, puntos suspensivos. Y miren, señores magistrados, el primer error que comete, como lo dijo la defensa y lo quiere reiterar porque esto es muy importante, esta perito. Miremos lo que dice ese artículo 17 de la resolución 620, que es muy concreto.
Procedimientos específicos, capítulo 3. Perdón, no. Ese es el con el que empieza el artículo 19. Capítulo 2, aplicación de los métodos. Entonces aquí, para que se contextualicen los señores magistrados, entonces aparece allí un método de comparación o de mercado que hicieron los peritos del proceso del parador. También aparece el método de costo de reposición, que también se tuvo en cuenta, el método de técnica residual, bueno, en fin. Y por supuesto el método de capitalización por rentas, rentas o ingresos. Ojo con eso, señores magistrados, que no es lo mismo la renta o ingreso que lo que luego va a aparecer en el informe de Luz Janet como ingresos netos del cálculo de flujo de caja. Vamos a verlo. Entonces dice el 16 que ya cita, dice, método de capitalización de rentas o ingresos. Es necesario realizar la investigación de los contratos que regulen la posibilidad de generar rentas o ingresos tales como los de arrendamiento para bienes comparables, y deben tenerse en cuenta aspectos tales como, señores magistrados, ¿sí ve que todo es un margen? Tales como. ¿Cuál principio de legalidad estricta hay ahí? Por eso la defensa habló de una legalidad en estos casos flexible, blanda. La construye la misma ley, la construyó la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero viene de ese artículo 16 el numeral quinto que cita la perito, y dice: las rentas a tener en cuenta para el cálculo del valor comercial de la propiedad deben estar asociadas exclusivamente al inmueble y no a la rentabilidad de la actividad económica que se realiza. Confundió dos contextos diferentes. La renta para evaluar el bien, en este caso como un bien con destinación económica, y no la rentabilidad de la actividad económica a la que se dedica, que ya fue aducida por la defensa, compensación por rentas hasta por 6 meses. Artículo 21, numeral 6 del decreto 1420. Pero aquí no termina lo fantástico del tema, como dijo mi colega de la Fiscalía. Miren el artículo 17, señores magistrados, y me encanta la expresión que dice la Fiscalía, que cualquier persona desprevenida podría entenderla. Pues no la entendió Luz Janet, y parece ser que tampoco el representante de la Fiscalía. Dice, artículo 17, una vez más, de la resolución 620-2008, dice que cita Luz Janet, dice, el método de capitalización de ingresos, repite eso, y mire lo que dice, señores magistrados, para aplicarlo a cultivos, las palmitas de cera de las que habló Nidji, que dijo el fiscal que únicamente era para ese caso, no, cultivos. Nidji planteó fue un ejemplo. Para cultivos, dice, deberá referirse a ingresos netos del cálculo de flujo de caja, traídos a valor presente. Punto. Por eso aquí pone puntos suspensivos. Fíjese, ya no cita la norma completa. Entonces dice el fiscal, ay, es que lo que ella quiso hacer era hacer una valoración de las plantas y los árboles que tenía el parador. No, eso no es cierto. Está claro aquí que a partir del folio 9 de 22, ella lo que hace es tomar ese referente equivocado del artículo 17 para justificar que lo que se aplicaba era el criterio del artículo 17, que solo dice la norma va referido a cultivos y no las rentas, como lo dicen la norma en su numeral quinto. Es diferente, señores magistrados. Entonces, ella desecha la capitalización por rentas y dice, se equivocaron los peritos del proceso de expropiación porque debieron fue aplicarlo del artículo 17. Pues no se equivocaron los peritos, aplicaron las normas correctas. Se equivocó fue Luz Janet. Y miren
aquí da el traste con todo su informe, señores magistrados, porque es a partir de ese criterio del artículo 17 que ella va a comenzar a decir que los valores establecidos para el inmueble y para intangibles, pues por supuesto son inconsistentes, pero bajo un criterio contable equivocado. Por eso este informe y la declaración de ella se desploman, porque eso afecta transversalmente toda la línea de las expresiones periciales que dijo, y es que los peritos también se equivocan. Entonces, eso. Y además hace afirmaciones aquí que el tema de la expropiación hace que no aplique, señores magistrados, los intangibles, y solo escribe no aplica, no aplica, no aplica, no aplica. Y si leen el informe, la Fiscalía ha dicho que es que los intangibles no tienen soportes documentales, entonces dice ella y cita unas normas contables, y en el Estatuto de la Contabilidad no aparece que los intangibles como nombre, marca y todo eso tengan una prueba tasada. Y ella cita normas aquí y no llega a esa conclusión. Entonces, el informe fue, basta mirar el contrainterrogatorio de la defensa, señores magistrados, que fue exhaustivo, largo, cansón, pero yo sí tenía claro para dónde iba y sabía que se había equivocado Luz Janet Ramírez Bedoya. Y dice la Fiscalía que esas pericias ilegales, no, pero bueno, termino con Luz Janet porque me faltan estas normitas, señores magistrados, para diferenciar las rentas y los ingresos netos del cálculo de flujo de caja menos el deducible de impuesto. Miren, señores magistrados, para que evalúen el artículo 21 de la resolución 620 de 2008. Dice ese artículo: cálculo del valor de la compensación, es decir, de la que habla el artículo 21, numeral 6 del decreto 1420 de 1998. Y dice, artículo 21, cálculo del valor de la compensación debida por la afectación a causa de una obra pública. Y dice en el inciso segundo, dice, para estimar el monto de la compensación de las rentas o ingresos que se dejan de percibir por una limitación temporal o definitiva. Y dice, entre paréntesis, numeral 6 del artículo 21, decreto 1420 del 98, dice, se deberán tener en cuenta, dos puntos, guión, las declaraciones para efectos tributarios. Pues ahí las tienen las pericias, señores magistrados. Esos son los soportes. Mire, aquí lo dice el decreto, la resolución 620 del IGAC. Y dice, el balance contable que se presente para la Cámara de Comercio, que dijo Luz Janet que no encontró en los asientos documentales de la Cámara de Comercio donde está inscrito el parador de Buga. Pero miren lo que dice a continuación, señores magistrados. Dice, en caso de que la empresa, está hablando de empresa, actividad económica, establecimiento de comercio, dice, no esté obligada a presentar ninguna de las anteriores, deberá probar la utilidad neta del negocio de por lo menos los 6 meses anteriores, por lo menos los 6 meses anteriores. Aquí se demostró que hizo una proyección cada perito a 5, 6 y hasta 7 años, y que por eso la indemnización por intangibles no fue perpetua, ni hasta por el fin de los tiempos del parador. Se dijo que esos ítems se establecieron a partir de esos ingresos netos entre 2007 y 2012, en uno de ellos aparece, y se dividen esas cifras por un promedio y da el resultado de la afectación del parador por la expropiación de toda su unidad económica, como lo dice la misma resolución del INCO que Noré la citó, y como cita, por cierto, la pericia de la lonja de Cali en un ítem que dice factores socioeconómicos, dicen, señores magistrados. Bueno, y dice, por lo menos anteriores, dice, mediante un estado de pérdidas y ganancias firmado por contador público titulado, pues son los que aparecen firmados por Amanda Zúñiga Lozano.
¿Dónde están? En los anexos de las pericias en el proceso civil. Miren, eso fue lo que hicieron los peritos. Y es lo que Luz Janet ignora. Entonces, las normas son por sí mismas dicientes, basta leer las pericias y es suficiente para establecer que las pericias son legales, que cumplieron con esos estándares que dice la resolución 620 y las demás normas de superior jerarquía a las que ha hecho alusión la defensa, y queda demostrado que la defensa probó que la pericia rendida oralmente por esa experta Luz Janet Ramírez Bedoya es equivocada. Y viene Guido Alejandro y dijo la fiscalía en su réplica que objetivo de la diligencia, análisis comparativo de avalúos periciales. No, pues si fuera eso, señores magistrados, ¿qué sentido tendría decir qué dijo la primera pericia, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, y punto? Pues para eso miro las pericias, para mirar y cuáles son las diferencias entre números. Y la fiscalía dice que no hizo un nuevo avalúo. Pues señores magistrados, ustedes van a observar en la declaración que en el folio 19 de 24 folios de la pericia que explicó Guido, dice análisis comparativos de los avalúos. Y luego dice, para yo saber cuánto vale un metro cuadrado del parador de Buga, dice, me voy a ubicar en el mes de mayo de 2010. Eso es lo que cuenta él aquí. Y dice, procedo luego según la resolución 762 de 1998, y aquí viene uno de los tantos errores, que toma todas las pericias y va al año 2010 a hacer su encuesta para ver cuánto valía un metro cuadrado en Buga, en la zona del parador, y toma una norma jurídica que para el año 2010 ya está derogada. La resolución 762 de 1998 fue derogada por la 620 de 2008, señores magistrados. Ya empezamos mal. Y dice, procedo a hacer un análisis a través del método de la encuesta, dice Guido, y coloca unos datos. Dice a folio 22 de 24, en el 7.11 dice valores de referencia presentados, y dice que hizo 5 consultas, consulta 1, 2, 3, 4, 5, y dio un valor por metro cuadrado. Y si ustedes miran en el método de consulta o de mercado, Guido aquí no coloca ni siquiera los nombres de las personas a las que le consultó. Lo que sí hizo la Lonja de Cali, lo que hicieron todos los peritos del proceso del parador. Pero la fiscalía dice que no se sabe quiénes son los peritos, que no hay números de celulares y demás. Y sí, por cierto, en la de Andrés Mejía López, me parece que es esa, una de ellas, ahí aparecen los datos completos. Bueno, no lo hizo ni el perito de la fiscalía. Y uno lee la ley, bueno, en este caso la resolución 620 de 2008, e incluso la derogada que aplicó Guido, la 762 del 98, y allí no dice que todo eso aparezca. No dice es que usted debe hacer la encuesta y me tiene que registrar número, cédula, nombre completo, dirección y teléfono de los consultados. Seguro que por eso hizo esto Guido. Y saca las consultas, señores magistrados, tasa, y luego dice, lo que me da a mí, fíjese, planteando un valor equivocado de una resolución derogada, dice, según lo que yo veo, para el año 2010, el metro cuadrado está a 111.900 pesos, dice. Así de sencillo. Eso le dice el método. ¿Y sabe qué dice la resolución 620?
que la encuesta y los valores que se determinen a través de las consultas que realice el perito per se o por sí misma no van a ser determinantes para definir el valor del metro cuadrado, y es muy obvio. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la resolución. Le voy a decir por qué, señores magistrados, porque más adelante la misma resolución dice cómo se compensan esas rentas, por un lado, y dos, cómo se evalúa comercialmente el inmueble. Lo dice el mismo 1420, señores magistrados, para entender que esas consultas son indicativas, no obligatorias. Dice el artículo 2 del decreto 1420 del 98. Dice, artículo 2, se entiende por valor comercial de un inmueble. Estamos hablando solo del valor del inmueble, metro cuadrado y todo ese tema de construcciones y demás. Dice, se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más probable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afecten el bien, Es simplemente leer las normas, señores magistrados, y se demuestra objetivamente que las pericias sí cumplieron con esas normas, que las de la Fiscalía no, y por tanto no se demostró la ilicitud de las pericias, y el dolo de Norela cuando aceptó una de esas pericias por una suma tan cuantiosa como para el momento los 16.000 millones de pesos, hoy 50.000 millones de pesos, que no se deben al dolo de Norela ni a delitos de Norela, sino a no haber estudiado cuidadosamente el caso para evitar que fueran hoy 50.000 o 60.000 millones de pesos. Y dice la Fiscalía, nutrió de anexos, Guido, su pericia. Miremos, señores magistrados, un cuadro relacionado con el análisis comparativo, la escritura pública del parador de Buga, ¿no es cierto? Luego ustedes van a observar la solicitud de información para efectos de la ficha predial. Está como respuesta y aparece aquí anexo efectivamente la ficha predial y no más. Esos anexos los tienen los del parador. Entonces, ¿cuáles anexos? ¿Cuáles anexos existen en el informe de Guido que no tengan los de las pericias que efectuaron dentro del proceso del parador? Entonces yo realmente lamento mucho que se hagan este tipo de apreciaciones sin tener en consideración una acusación tan grave y con una lectura de normas que dicen cosas completamente diferentes a lo que el INCO a través de la Fiscalía afirma, señores magistrados. Bien. Prueba de referencia. La verdad me extraña bastante que la Fiscalía diga que por el solo hecho de yo no haber dicho qué evidencias de la defensa era, una de las denuncias de Jaime Grajales Patiño, y se refiere sin duda a la de diciembre 13 de 2007. Señores magistrados, mire lo que aportó la defensa aquí. Esa denuncia y 2 entrevistas a Tulio Enrique Moreno Cardona. Y dice la Fiscalía que no, que como yo no me acordé del número de la evidencia, y le voy a decir algo, señores magistrados, todavía no me acuerdo. Yo no marqué esas evidencias, las marcó un abogado que me reemplazó para esa diligencia,
Pero ¿qué importa o qué incidencia tiene en el derecho de contradicción de la Fiscalía y en la estructura del debido proceso que la defensa no se haya acordado de cuál es el número de la evidencia, si el fiscal estuvo presente el día en que se oralizaron y se leyeron in extenso todos los documentos que la defensa iba a aportar, los de Tulio Enrique Moreno y esa entrevista, denuncia, noticia criminal de diciembre 13 de 2007, y estuvo presente? Es como si yo hubiese dicho, es que la Fiscalía, y no lo hizo, por cierto, no me mencionó el número de la evidencia, la marca numérica de la evidencia con las pericias de Guido y de Janet, por ejemplo, y le pida yo al tribunal que porque el fiscal no me dijo el número, entonces yo no estudio la evidencia y doy por entendido que ese error numérico es técnico procesalmente desestabilizador y neutralizador, anulador del debido proceso probatorio o el debido proceso de alegación final. No, señores magistrados. Entonces, si eso fuera un defecto, es un defecto irrelevante. Fue debidamente incorporada esa denuncia con las dos de Tulio y la misma Fiscalía me da la razón. No se acuerda de la de Jaime, pero sí mencionó las de Tulio. Y sin necesidad que le dijera a la defensa cuáles eran los números. O sea, realmente, con todo el respeto de mi colega, eso me indignó bastante, porque eso es muy escolar. O sea, eso no lo hace un profesional serio que diga que por un error de pronunciación numérica o falta de recuerdo yo pierda mi prueba, y no lo es, señores magistrados. Bien. Dice, con relación a José Dolores Hernández Vanegas, la Fiscalía, que José Dolores Hernández había visto a Norela por internet y por televisión. Bueno, entonces, ¿por qué Luis Eduardo Garzón López le exhibió la fotografía si la había visto? ¿Para qué exhibirle a un testigo una fotografía que además no quedó registrado y plasmado en la entrevista como un investigador leal? Lo tiene que hacer para que la defensa tenga control sobre el acto. Suponga, señores magistrados, que José Dolores no hubiera dicho eso, pues queda la defensa en una desventaja para desvirtuar el contenido de su declaración, pero por fortuna dijo que esa persona, Luis Eduardo Garzón López, le exhibió una foto de Norela. Bueno, si la había visto, ¿para qué exhibírsela? ¿Por qué Luis Eduardo no le pide que la describa? Y otra cuestión, eso no es carga de la prueba para mí. La Fiscalía tiene que ser minuciosa en los interrogatorios directos. Y deja la defensa esta pregunta: ¿cuándo la vio por internet? ¿Cuándo la vio por televisión? Y le puedo asegurar que no fue en octubre del año 2007 en el que la vio en el Parador de Buga. Y le puedo asegurar, señor magistrado, que tampoco fue en el 2008. Y le puedo asegurar que tampoco fue en el 2009. La vio por internet con posterioridad a esas fechas, y le voy a decir qué referente tomen: las propias entrevistas que la Fiscalía le puso a leer en parte a José Dolores Hernández Vanegas. Entonces, no puede decir que la vio por TV, internet, y le exhiben la foto, y además ilegalmente exhibida. Eso es un acto desleal del investigador para sugestionar al testigo. Y basta comparar una vez más la foto con el señalamiento que hizo esta persona sobre la tez de color canela de Norela. Bien. Dice, ya, que Cruz Elena temía o le tiene temor a Carlos Andrés Grajales. Señores magistrados, eso no quedó probado. ¿Cómo será que vino a declarar la señora Cruz Elena? ¿Qué se percibió? Y fui leal en mi alegato, que la señora Cruz estaba perdida. La verdad, daba la impresión que no entendía lo que estaba haciendo. Y vino Nancy
y dice la fiscalía que es una testigo sospechosa, creo que fue que dijo, o bueno, no confiable, no recuerdo el término. Entonces, ¿para qué la convocaba? Imagínense yo convocando como parte testigos sospechosos, señores magistrados. Sospechoso es que digan que no se acuerda de la entrevista, que nunca fue a la fiscalía y que no es la firma de ella. Y dice la fiscalía, me corre el traslado de la carga de la prueba cuando yo no la tengo. Me tienes que demostrar la fiscalía que la firma, el nombre y lo que dice esa entrevista, lo dijo Nancy Grajales, no yo. ¿Cuándo se traslada esa carga de la prueba? Que la Corte no lo dice de frente, sino a través de la figura de la carga dinámica de la prueba que yo cumplí. ¿Y cuándo hay carga dinámica de la prueba, señores magistrados? Cuando la parte que aporta o solicita o aporta la prueba tiene más facilidad al medio probatorio que la contraparte. Entonces, dentro de la carga dinámica, en términos de la jurisprudencia, ahí no me corresponde probar si era la firma de Nancy o no. Imagínense, señores magistrados. Y termina la fiscalía con los audios y dice que Adriana María Corredor Rojas, la perito de la Dijín, cuenta con un sofisticado laboratorio para análisis acústico. Bueno, seguramente sí. Y que mi perito, Lucila, no. Bueno, vamos a partir que eso es así. ¿Qué tiene que ver que usted tenga la última tecnología en equipos si falla en el resto del protocolo? Me explico. La toma de muestras se demostró aquí. Yo estuve presente, lo dijo Lucila, eso quedó probado. Lo dijo hasta Adriana Corredor y el fiscal que aportó memoriales míos pidiendo que yo estuviera ahí con mis peritos y que me dejaran incluso grabar la diligencia, lo cual me negaron. Eso como no es usual, pero a mí sí me gusta estar metido en todo, señores magistrados, porque sé que se fallan en las pericias. Y lo que dijo Lucila, que dijo en el que yo estaba, y que lástima que no se hubiera grabado, y aquí me negaron, a pesar de que dije el fundamento jurídico, artículo 146, inciso primero, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal. Pero bueno, estuvo Lucila, que habló por mí, digámoslo así, ahí, y manifestó cómo se tomó la prueba. Además estudió la prueba junto con otro perito y se llegó a la conclusión de que la prueba indubitada, o sea, la que se le tomó a Norela Costa Tenorio aquí en la ciudad de Buga, no era idónea para cotejo. Bastó mirar, como dije en el alegato, los dos espectrogramas en el que no aparece cómo analizó Adriana María Corredor los sonogramas. Yo le pregunté en el contrainterrogatorio si no le creen a Lucila, señores magistrados. Del tema puedo yo presumir que sé. Le pregunté, ¿aparece allí el contexto regional de la persona? No. ¿Aparecen estándares o el lenguaje modelado bajo ciertas expresiones? No. ¿Sabe cuántas palabritas analizó? De 2 audios, cada uno de 5 minutos. Creo que uno de 2 y el otro de 5. 5 palabras. Cogió 5 expresiones y de esas expresiones cogió una palabrita. Y Lucila dijo que no era suficiente. Y es muy elemental, que no es suficiente para un cotejo de voces hacer un muestreo tan precario. Y puede tener el mejor laboratorio para acústica forense, pero no cumplió con ese protocolo. Le pregunté por algunos principios técnico-científicos que Adriana relaciona en su informe. Basta verificar el video o el audio-video, señores magistrados, o el audio, y patinó, discúlpenme esa expresión, se deslizó tratando de argumentarme, una pendiente resbaladiza. Y le pregunté la diferencia entre espectrograma y sonograma y me dijo que eran lo mismo. Lucila explicó algo completamente diferente. Claro, se dirá, ay, esos son detalles formales. Ni tanto, señores magistrados.
vocalización, consonantes, me ofreció todo eso en la parte previa al protocolo, pero cuando veo los espectrogramas no veo reflejado lo que ella manifestó. Entonces carece solo con mi contrainterrogatorio de aptitud técnico-científica esa prueba. Pero Lucila, por vieja, no es inepta y tampoco sorda. Se quitó la edad, eso fue evidente. Una señora de 59 años, yo no sé, quizás de 70. Pero la fiscalía no demostró, y esperé que lo hiciera, donde se vetara, incluso ni siquiera Adriana dijo eso, que una persona mayor de 50 años no puede seguir ejerciendo su profesión de fonoaudiología en el campo de la acústica forense. Bueno, lo que dijo Adriana fue que después de esa edad exigía el protocolo hacerse un examen anual para mirar la aptitud auditiva de la persona. Eso es diferente y eso es cierto, en eso sí estoy de acuerdo. Se le preguntó a Lucila, incluso no lo pregunté yo, lo preguntó la fiscalía si se había hecho esa prueba, dijo que sí. Y una cosa es hacer una mujer con todos los años que seguramente tiene Lucila y la experiencia que tiene en este tipo de prácticas, haciendo el ejercicio en un computador y con audífonos. Punto. Que no fueron los equipos idóneos, ella dijo que sí. El mismo computador que describe, y hablo yo en especificaciones técnicas, Adriana, ¿cuál es el laboratorio? ¿Un computador? Pues que no necesita más. ¿Convencional? Sí, señores magistrados. Lástima que fuera así, pero aquí en Colombia lo requieren de esa manera, no tenemos la sofisticación para ese tipo de audios. Y decía también que basta mirar, y aquí artículo 230 como criterio auxiliar de interpretación, artículos sobre esta disciplina de acústica forense en internet para que ustedes tengan un juicio de valor, que no es cierto que tenga un 90% de credibilidad un análisis de acústica forense. Eso se creía hace unos 5 o 6 años, hoy se está hablando de la mitad de la credibilidad, o sea, son evidencias discutibles. No es tan exacta o cerca a una probabilidad alta como la del ADN o la de dactiloscopia. Insiste la Fiscalía en otro tema, que es Carlos Andrés Grajales Gamba. ¿Qué tiene que ver Norela con la reunión que tuvo Carlos Andrés con Chicué y que fue con un tipo de la 19 de Amado Perdomo? ¿Los envió Norela o qué? Esa es la palabra de Pérez Chicué contra la de Carlos Andrés. Eso no es un problema de Norela. Por lo menos aquí no quedó demostrado ese vínculo. Que Norela ordenara que había que calentar, discúlpeme esa expresión, a Chicué. No, el doctor dijo que, Pérez Chicué, existió esa reunión y eso es un problema ya que no tiene nada que ver con este tema. Además, que no fue objeto de la acusación contra Norela. Y dice, insistiendo en el número telefónico de Carlos Andrés Grajales, la Fiscalía, es que yo no me refería al titular de la cuenta, sino al usuario. Y puso un ejemplo bastante flojo del WhatsApp. Y dice que se probó quién era el usuario de ese teléfono. No, eso no es cierto. Por eso yo puse a Freddy Benítez a que leyera el pantallazo que aportó de quién era la línea, cuál era el email y el otro factor de individualización de un teléfono. Y yo no vi ni en las transliteraciones de las interceptaciones de comunicaciones y tampoco en análisis Lean, mensajes de WhatsApp donde apareciera la carita de Carlos Andrés Grajales Gamba. No, señores magistrados, ahí probó mal la Fiscalía. Y recuerdo que en la primera conversación ellos escriben el número de Carlos como de Carlos, que no es de Carlos, sino de un señor Marín de Manizales, que seguramente la Fiscalía quiere decir que utilizaba a Carlos Andrés, pero no lo probó. Hay una voz allí de alguien interesado.
Pero bueno, no necesariamente tiene que ser esa persona. Y lo mismo, con relación a la segunda conversación, dice, llama el señor Marín, cuyo usuario de teléfono es Carlos Andrés, a un teléfono y dice a mano Norela, donde en la casilla destinatario de la llamada dice, no recuerdo el nombre, no aparece o no se reporta, es decir, no se pudo individualizar el destinatario de la llamada. Bueno, eso quizás sea formal, sea muy técnico y no incida en la profundidad de lo que allí se habló. Bueno, señores magistrados, pero aún así, como lo dijo la defensa, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de prueba de esas conversaciones con este prevaricato, con ese cohecho, con esa concusión? Y dije, hecho indicador, hay gente hablando allí como con algún vínculo y interesada por un proceso. Hecho indicador. Ahora derivo el hecho indicado. El hecho indicado es Norela Costa Tenorio, que pidió 15% de la indemnización. Conclusión, Norela Costa Tenorio tenía contacto con los demandantes a los que les pidió el 15%. No, eso es un salto inferencial que está prohibido por la más elemental teoría de la lógica de la argumentación, señores magistrados. Se llama salto inferencial. ¿Qué quiere decir? Saltar de la premisa mayor, el hecho indicador, a la conclusión y pasarse por alto el hecho indicado, o no pasarlo por alto, pero plantearlo o formularlo equivocadamente. Y tampoco puedo decir comunicación en las dos. Hay amistad, interés por los resultados del proceso. Punto. Ahí están las dos llamadas entonces, como lo plantea la Fiscalía. Hecho indicado, le pagaron a Norela 30 millones de pesos en 2 ocasiones. No, eso no significa que de ese hecho indicador se derive, es que el indicio con el hecho indicador debe tener una relación inferencial allí directa, aunque el indicio sea evidencia a un juicio de valor indirecto. Pero cuando estamos al interior de los 3 niveles de estudio del indicio, que es el hecho indicador, el hecho indicado y la conclusión, el hecho indicador debe estar con un ligamen fuerte del hecho indicador. ¿Qué se prueba allí? Si lo pusiéramos en estos términos, hecho indicador, vínculo incluso afectivo, dice la Fiscalía, más interés en un pago y una indemnización, punto. Digamos que sea así. ¿Cuál es el hecho indicado? Pues que hay 2 personas que están interesadas en el resultado de ese proceso. Conclusión, pues hay un interés ilícito allí para evitar que se interpusiera un recurso y saliera el billete rápido. Eso es lo que podría uno asumir prima facie de cómo frente a ese par de anónimas conversaciones se plantearía en términos de la evidencia indiciaria, si se aplica esa teoría o la teoría, me da igual, del indicio como juicio inferencial o de valor. Entonces no se puede saltar de allí a los injustos por los cuales acusó la Fiscalía. De esta manera, señores magistrados, la defensa culmina la contrarréplica e insiste, por supuesto, que la Fiscalía no probó su caso, la defensa sí, y por tanto debe absolverse por todos los cargos presentados por el Estado a Norela Costa Tenorio. Muchas gracias. En los anteriores términos se declara que el debate probatorio ha terminado y procedemos a
señalar una fecha, ojalá que podamos cumplir para sentido de fallo. Se le pregunta a las partes hacia el 9 de noviembre, fiscal. Honorable magistrado, del 9 al 11 tengo audiencia preparatoria en... Perdón. 9 de noviembre me dijo. Sí. 9 de noviembre tengo audiencia preparatoria en la ciudad de Barranquilla, 8 y 9. Pudiera ser o el 1, el 2, 6, el 7. Señores magistrados, disculpe, sería después del 10, que yo tengo también esos días copados, los primeros días del mes de noviembre. De resto, sí, los días que ustedes consideren. 15 o 16 de noviembre. Por parte de la defensa, sí. Por parte de la Fiscalía no hay inconveniente. Entonces, viernes 16 de noviembre. La idea del tribunal es entonces ese viernes 16 hacia las 10:30, 11 de la mañana, necesitamos, bueno, volver a la fecha del jueves 15 de noviembre. Por la defensa, sí, señores magistrados. La Fiscalía tampoco hay problema. Nueve y media de la mañana, por favor. Jueves 15 de noviembre de 2018, 9:30 de la mañana. Sentido del fallo. 15 de noviembre de 2018, 9:30 AM del presente año 2018, en esta misma sala de audiencias. Quedan notificados en estrados. Muchas gracias.